persona, quitar la vida a una persona. ¿Quién la quita? ¿Lo puede quitar una persona? Claro. ¿Puede quitar la persona a través de otros medios? También puede utilizar un animal para atacar a otra y matarla de ese modo, ¿no? Puede utilizar a través de una persona jurídica, como una empresa, también para poder exterminar a una persona, o a través de aparatos estatales de poder, también se puede utilizar, o a través de una organización criminal propiamente dicha. Entonces, este comportamiento que implica quitar la vida a una persona, el sujeto activo puede utilizar muchas formas o métodos, ¿no? O medios para cometer el delito, ¿no? La comisión puede ser a título de omisión u acción. Ustedes saben que la acción involucra también a la omisión, ¿no? Lo que se denomina la comisión por omisión o omisión impropia. En este caso estamos hablando de la omisión impropia, porque la omisión propia está en determinados tipos penales ya explícitamente previstos o tipificados, ¿no? Como por ejemplo el delito de omisión al socorro. Ahí hablamos de una omisión propia porque está previamente o está establecido como tal en un tipo penal. En cambio, aquellos tipos penales como el 106 que estamos analizando, el Código Penal, quitar la vida a una persona, aparentemente esa acción de quitar la vida, el que mata a otro, podría llevarnos a que simplemente la comisión sea a título de acción. Pero el matar a otro también implica, o el quitar la vida de una persona, una conducta omisiva, ¿no? Ramiro Salinas Siccha, Ramiro Emérito Salinas Siccha habla, por ejemplo, pone como una suerte de gráfico para graficar el tema de la omisión en estos casos, cuando el médico, ¿no? Por cuestiones de su trabajo, llega a su poder o a donde él labora, al hospital, una persona a quien reconoce y es una persona que está con una herida de bala grave y lo reconoce como una contendiente de amores o la persona que le habría quitado a su pareja o a su expareja. Entonces, teniendo la posición de dominio o de garante, permite, o mejor dicho, no realiza las conductas adecuadas para salvarle la vida y con ello ocasiona la muerte de este. Aquí no estamos hablando de un delito de homicidio, de culpa, sino a título de dolo. ¿Por qué? Porque él conoce que el resultado que va a realizar, él sabe, él tiene la probabilidad de conocimiento de que cuando va a omitir determinados actos de intervención, van a con ello conllevar un resultado, muerte hacia esa persona. Entonces, ahí hablamos de la omisión doloso, ¿no? Culposo sería en el caso que, pese a reconocerlo como el contendiente, él prevalece su juramento hipocrático de defender la vida a toda costa y hace todas las acciones, pero omite una conducta o un acto que era esencial para el análisis previo, es decir, por ejemplo, haberle realizado los exámenes de sangre o para determinar si tiene algún problema cardíaco o algún tema de poder tener algún tipo de alergia a determinado medicamento o determinado químico que se le va a proporcionar, y él omite esa conducta por el hecho de que se apresura a salvarle la vida, y con esa acción lo que hace, o con esa omisión, mejor dicho, permite que cuando se le inyecta una determinada sustancia, como la morfina, provocan que la persona, en vez de fallecer propiamente por el proyectil de bala, muera por la ingesta o el ingreso a su sangre de este elemento que daña su corazón y lo que le provoca un infarto. Entonces, ahí hablamos de omisión culposa. Entonces, hay que tener mucho cuidado distinguiendo entre lo que es el dolo y la imprudencia, señores. Así que eso vamos a analizarlo también posteriormente, como tenemos una actividad programada en el sílabus. Presupuesto lógico jurídico, esto lo analizamos, bueno, con el grupo que llevé Derecho Penal, pero vamos a volver a entender qué cosa es un presupuesto lógico jurídico. La acción
requiere un presupuesto lógico previo. Para que realices el comportamiento, el sujeto activo realice la conducta quitar la vida a una persona, tiene que existir un presupuesto previo. Entonces, para que pueda configurarse el acto de matar a otra persona, el sujeto pasivo debe ser una persona viva, porque si está muerta, no hay, pues, homicidio. No puede matar a un muerto, ¿no? Y asimismo tiene que ser una persona que tenga vida independiente, es decir, un ser humano que ya se ha desprendido del claustro materno y tenga ya vida independiente, como en este caso de un infante o de un niño específicamente. Pero acá hay que hacer una tingencia. Si bien es cierto, yo les mencioné que el delito de homicidio es el delito más genérico de todos y el que abarca todos los temas, o mejor dicho, todos los actos o comportamientos de quitar la vida, hay determinados sujetos pasivos que no ingresarían en el delito de homicidio simple, dado que estos sujetos pasivos tienen una protección especial en determinados tipos penales, que son los que continúan a partir del 107 para adelante del Código Penal. Por ejemplo, el infante. El infante no entra aquí. Hablamos en este caso del infante, de un bebé, ¿no? Que, por ejemplo, tenga la edad más o menos entre los 30, mejor dicho, desde que nace hasta más o menos los 30 días o hasta 2 meses, 60 días de que salió del claustro materno. Un bebé, vamos a hablar de 60 días de nacido. Hasta estos bebés de 60 días de nacido, hay una protección especial siempre y cuando la autora o sujeto activo sea la madre quien lo mata a este bebé por un estado puerperal. O sea, cuando han tenido un problema psicológico que se le ha generado como consecuencia del parto y como la mujer cambia su sistema hormonal como consecuencia de este nacimiento de este ser humano, puede darse la situación de que ella, en una situación de su naturaleza, pueda generar alguna cólera o ira sobre el infante o el bebé y matarlo. Entonces eso lo vamos a analizar a profundidad en el infanticidio. Por lo tanto, no ingresa aquí, por ejemplo, el infante, que podríamos hablarlo, el de 0 días o de recién nacido hasta los 30 o 60 días, dependiendo la evolución y el estado de la situación de la madre, ¿no? Ahora, si es que el sujeto activo no es la madre, es por ejemplo el padre o un tercero, ahí sí hablamos de homicidio directamente, ¿no? Esto implica que el infante solamente se le protege cuando el sujeto activo es la madre. Ascendiente y descendiente. Esto también entra a la figura del parricidio, ¿no? O cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente. Aquí ingresa la figura del parricidio en el sentido de que lo que se protege, aparte de la vida, es también un deber general, o un deber en este caso especial, no general, especial, que nace desde la institución familiar. El hecho de proteger, coadyuvar a tus padres, a tus hijos, a tu esposa o a tu excónyuge, a tu conviviente o exconviviente. Entonces aquí el tipo penal, aparte de proteger a estos sujetos especiales que son familia directa del sujeto activo, lo que hace también es proteger o tratar de sancionar la infracción de un deber especial, que en este caso es la condición que tiene el sujeto activo frente al sujeto pasivo, ¿no? Entonces, por eso, cuando hay un homicidio de esta naturaleza, ya no hablamos de homicidio simple, sino de parricidio, ¿no? Dependiendo del vínculo que existe entre el sujeto pasivo y el sujeto activo. Aquí no vayan a confundir que un tercero, por ejemplo, un tercero que no tiene vínculo con la víctima, mata a una mujer que es casada. Por el hecho de que es casada, ¿se va a aplicar el parricidio? No. Se aplica por el hecho de que sea su cónyuge o su excónyuge, ¿no? Que tenga un vínculo con el sujeto activo. Asimismo, también no ingresan aquí las víctimas mujeres en su condición de tal. Es decir, cuando el sujeto activo
ataca a la mujer, la mata o intenta matarla por el tema de el feminicidio, ¿no? Aquí, pues, el 108B del Código Penal habla de esta conducta, ¿no? Que vamos a estudiarla también a profundidad posteriormente. Pero puede ser que se mate a una mujer, por ejemplo, muera una mujer que no es cónyuge, no es ningún vínculo con el varón, pero puede haberse dado el homicidio. ¿Será en este caso feminicidio? No. Para que sea feminicidio tiene que se debe haber matado a la mujer por su condición en sí misma, es decir, por un hecho de discriminación, de abuso de poder o de vínculo familiar o de vínculo de confianza o alguna relación de confianza sobre la víctima, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo no sería un feminicidio y simplemente un homicidio? En el caso, por ejemplo, de un accidente de tránsito, ¿no? O en el caso, por ejemplo, más que todo un accidente de tránsito, ¿no? Un atropello, ¿no? El sujeto activo, aparentemente, podríamos decir que está actuando de manera imprudente al conducir un vehículo en estado de ebriedad. Pero no solamente está conduciendo el vehículo en estado de ebriedad, sino que no tiene licencia, no tiene SOAT, ni siquiera es una persona que recién, ni siquiera sabe manejar bien el vehículo y se manda con todo a manejar el vehículo pese a estar en estado de ebriedad. Entonces aquí ya no hay una conducta de imprudencia, aquí ya hay dolo, porque esta persona bajo todas estas condiciones que padece o tiene, se advierte que tiene una gran probabilidad de que va a resultar la muerte o las lesiones a alguna persona por su conducta. Acá ya no hay negligencia, aquí lo que ya hay es algo más, es una temeridad, es temeraria esta persona, ¿no? Negligencia, sí, pues podría ser que ahí esté en esta ebriedad, simplemente. Pero esta persona no tiene ni licencia, no sabe ni manejar el vehículo, está en esta ebriedad. Entonces ya es temerario. Aquí ya hablamos de dolo, porque ya tiene una probabilidad de un resultado dañoso. ¿Qué pasa? Hace esta conducta y atropella a una mujer. La mujer muere, lamentablemente. ¿Van a decir aquí femicidio? No, acá hay homicidio simple, ¿no? Porque él tampoco puede, aquí no hay un contexto de que discriminación, abuso de poder, abuso de confianza sobre la víctima, ¿no? Simplemente la víctima es general, puede ser varón o mujer, entonces es simplemente un homicidio simple. Un enfermo terminal también se le excluye en el caso de lo que se denomina el tema del homicidio piadoso. Pero para esto hay que tener cuidado que solo el sujeto activo tiene que ser un médico que esté vinculado al enfermo y el cual pueda tratar a esta persona, ¿no? Entonces, aquí, este sujeto pasivo, que es el enfermo terminal, implica la relación o el vínculo con el sujeto activo de paciente-médico, ¿no? Si es un enfermo terminal que está padeciendo una enfermedad grave y quien lo desconecta o finalmente a pedido de él lo termina matando, dando muerte a un tercero que no tiene vínculo de médico con paciente, lo que hablamos simplemente es de homicidio simple y no aplicaría un homicidio piadoso. Entonces hay que tener cuidado en estos puntos y hay que saber diferenciar cuando hay un homicidio simple y un homicidio calificado, o en este caso, de acuerdo al sujeto activo, parricidio, feminicidio, infanticidio o homicidio piadoso. Muy bien. Esto conlleva que también en la tipicidad objetiva seamos muy analíticos al respecto, ¿no? Como los gráficos lo pueden demostrar, en realidad la vida es lo que circunda en estos delitos, ¿no? En este delito. El bien jurídico es la vida per se, ¿no? La vida, ese ciclo de vida que ustedes ven aquí. El niño, el infante, el niño, el adolescente,
el joven, el adulto mayor, y ya pues hablamos ya del adulto ya, el longevo, ¿no? Entonces, lo que se protege es todo este ciclo de vida del ser humano, que el homicida pueda recortar, sea al inicio, sea casi la parte final, es irrelevante. El hecho es que él haya cortado ese desarrollo vital del ser humano, ¿no? En cualquiera de estas fases, ¿no? El sujeto activo en realidad también es un ser humano, pues es un ser humano que tiene que, hablamos en general, puede ser cualquier sujeto, ¿no? Cualquier persona. No hay un sujeto especial en el homicidio simple, lo puede realizar cualquier persona. Y el sujeto pasivo, pues en realidad es todas las personas, mujeres, varones, ¿no? Existentes en el mundo, ¿no? Ahora, el sujeto pasivo, salvo por el caso de las mujeres en su condición de tal, ahí hablaríamos de feminicidio. Pero como ya les mencioné, por ejemplo, en este caso del accidente de tránsito de ese conductor temerario, estamos hablando de un homicidio simple, a título de dolo, ¿no? Y recuerden siempre, cuando hablamos de homicidio simple es a título de dolo, es dolo. Cuando quieran referirse a lo que es culpa o imprudencia, es homicidio culposo, que también tiene un tipo penal específico, ¿ya? Entonces, aquí ustedes recuerden que cuando siempre una conducta, cuando el comportamiento que estudiamos en el Código Penal, desde el 106 que vamos a estudiar hasta adelante, no se señale ninguna infracción a título de imprudencia, entendemos que es culposo, que es doloso, disculpe. Eso teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 12 del Código Penal, que establece y señala que se entiende que todos los delitos son dolosos, salvo que estén previstos expresamente en el tipo penal y indique la infracción culposa. Si no se indica, se entiende que es doloso, ¿no? Eso es lo que nuestro Código Penal entiende. Pero como yo también les digo, y eso se los dije, bueno, en el ciclo pasado a mis estudiantes o al grupo de estudiantes, eso no implica que, por ejemplo, pueda haber delitos que tengan infracción culposa, que pese a que el legislador no lo ha sancionado, se puede dar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí en esos casos, por ejemplo? Tipos que, por ejemplo, permiten la infracción culposa, pero no están tipificados como delitos propiamente o regulados como delitos. Podría acarrear responsabilidad civil extracontractual, ¿no? En el ámbito del derecho civil. Pero en el ámbito de derecho penal no podría por el tema de que el artículo 12 exige ello. Muy bien. A ver, aquí vamos a la tipicidad subjetiva. Y esto es lo que me importa mucho más que casi todos los temas que hemos analizado hasta ahora. Ustedes habrán estudiado en sus clases de parte general, muchos de ustedes, entendiendo que el dolo es la acción consistente en la voluntad, ¿no? La voluntad, el querer y el conocer los elementos del tipo penal, ¿no? El conocimiento y la voluntad o el querer o la intención, ¿no? De realizar las circunstancias del tipo penal, del tipo objetivo en este caso. Aquí hay que tener muy en cuenta que la tipicidad subjetiva y el dolo, para efectos de este curso, nosotros vamos a tener que tener una posición clara al respecto. ¿Por qué? Porque el dolo, entendido como voluntad, lleva a problemas para determinar su acreditación y también su determinación. Recuerden que el dolo es imputación. El dolo se le atribuye a una persona. No es que el dolo tenemos que nosotros llegar hasta la mente de una persona y decir si quiso o no quiso, si tuvo voluntad o no voluntad. El dolo se determina de las cuestiones fácticas, reales, que rodearon el hecho. Y de ese modo podemos analizar si tuvo o no conocimiento de la realización del hecho. Por eso es que en la definición de la acción dolosa en este delito
me permito establecer que es el conocimiento probable de realizar las circunstancias del tipo objetivo. ¿Cuáles son las circunstancias del tipo objetivo? Simplemente las que hemos mencionado, que es simplemente quitar la vida a una persona o el matar a otro. Ese es el elemento objetivo del tipo penal. El homicidio simple es tan simple que solamente tiene esa estructura de su tipo penal, ¿no? El matar a otro. Verbo rector, matar. Listo. Ese es el verbo rector, el matar. ¿Quién mata? El sujeto activo, que es cualquier persona. ¿A quién mata? Sujeto pasivo, cualquier persona. A excepción de los que hemos mencionado en este grupo, ¿no? En el momento de analizar el presupuesto lógico jurídico. Entonces, ¿qué significa conocimiento probable? Esa es una definición del dolo de una teoría cognitiva, en el sentido de que el sujeto conoce la probabilidad de realizar las circunstancias del tipo penal. ¿Cuáles son esas circunstancias del tipo penal? El resultado. ¿Cuál es el resultado? Muerte. ¿Cuál es también la otra circunstancia del tipo penal? El matar. El matar es el verbo rector. Entonces, si el sujeto activo conoce que su acción es matar, es homicidio, ¿no? Y es dolo, es homicidio doloso. O hay dolo en el homicidio, ¿no? No es que hay que señalar que él quiso o establecer que él quiso o tuvo voluntad de matar, que quiso. Eso no podemos determinarlo, ¿no? Lo que sí podemos determinar es que él conocía, tuvo conocimiento que lo que hizo, lo que hace es algo, es matar, simplemente eso. Aquí ven ustedes el gráfico de este personaje que ustedes muy bien conocen, mucho más que yo creo. Este personaje utiliza su varita mágica y hace una de aquellos actos que están prohibidos, ¿no? Que es el abracadabra. ¿Qué significa eso en términos de esta película? El matar a otra persona. Él sabe, él conoce que ese tipo de hechizo o ese tipo de encanto que va a realizar con su varita implica la muerte de una persona. No solamente porque él sabe manejar ese procedimiento o maneja, sino porque él ha estudiado, lo han enseñado, sabe ese hecho. Ahora uno dirá, no, pero quizás estaba jugándole una broma. No, señores. El hecho ya de hacer esta acción que implica matar a otra persona con ese encanto que es que está prohibido incluso, esto implica conocer. Él conocía, porque fue un estudiante de la escuela que él pertenecía, sabe que ese hechizo es para matar, por lo tanto, él tiene dolo de matar, conoce, tiene un conocimiento probable de que cuando realice esto hacia una persona, lo que va a provocar es la muerte. Por más que la otra persona pueda repelerla, ya tiene el dolo de matar. Si esa persona la repele o se salva, habrá tentativa de homicidio, ¿no? Pero si logra su cometido, homicidio simple a título de dolo. En la acción omisiva, esto es la acción dolosa, ¿no? Acá vamos a hablar de la omisión dolosa. Aquí hay una corrección que tenemos que hacer. Debería decir acá omisión dolosa. Se ha quedado la acción ahí. Es omisión dolosa. Si en el primer punto hemos hablado de la acción dolosa, en el segundo punto es omisión dolosa. En la omisión dolosa, ¿qué implica? ¿Qué dice? Y esto me voy a permitir también citar nuevamente a un finalista que es peruano, que analiza este tipo penal, que es Ramiro Salinas Siccha, que a pesar que es finalista, hace una definición de este tema de una vertiente funcionalista y específicamente del dolo cognitivo. ¿Y por qué? Lean lo que dice.
el autor debe conocer el riesgo de muerte que corre la víctima. Estamos hablando en omisión, ¿ah? El autor debe conocer el riesgo de muerte que corre la víctima. Debe conocer las posibilidades que tiene para evitarla. Es decir, debe también conocer cómo puede él tener la posibilidad de repeler este acto. Y la obligación de conjurar el peligro. También debe saber que tiene una obligación de conjurar el peligro. Aquí hablamos de omisión dolosa. Muy bien. Para el caso que estamos poniendo en este ejemplo, que ustedes, de hecho, que van a imaginarse, ¿este personaje podría cometer omisión dolosa de acuerdo a esa conducta? No. Él está haciendo una acción dolosa. ¿Quién podría realizar una omisión dolosa en estas circunstancias? Veamos que él está atacando, digamos, a su entrañable enemigo Harry Potter. Lo está atacando. Pero digamos que está un profesor de ellos, justamente el que enseña las artes oscuras, está presente en la escena, ¿no? En la escena de ese momento. Y él conoce estos procedimientos, porque él incluso ha enseñado a utilizar esto. Él, como docente, como profesor, ¿sabe que hay un riesgo de muerte que corre la víctima? Claro que sí, porque sabe que ese hechizo puede matar a una persona. ¿Tiene posibilidades para evitarla? Claro que sí. Si él la enseñó, él la puede repeler, ¿no? ¿Y sabe si tiene la obligación de conjurar el peligro? Por supuesto. Porque el hecho de saber que hay una persona que va a morir, que también tiene posibilidades de repelerla, porque es un maestro, es alguien que domina y puede superarle a este discípulo, ¿no? Entonces, tiene también la obligación por el hecho que cumple un cargo, que es un docente o un profesor de esta escuela. Entonces, él puede hacer una acción, en este caso, de otro encantamiento o otro hechizo para repeler eso. Si no lo hace y permite que este personaje cumpla su cometido, entonces estaría cometiendo el delito de homicidio simple a título de omisión dolosa. Y Mylord, que ese es este personaje, él estaría cometiendo el delito de homicidio simple a título de acción dolosa. Los dos serían responsables de la muerte de la persona a quien se ha dirigido ese encanto. Entonces, se dan cuenta cómo se distingue al sujeto activo que realiza la acción dolosa y a quien que hace la omisión dolosa, ¿no? Entonces, aquí exige para la omisión que conozca el riesgo. Y esta definición de la omisión dolosa también se aplica a la acción dolosa, porque el hecho de conocer, que debe conocer el riesgo de muerte, claro, en la acción también se da. El hecho de apuntar con esa varita, lo que hace este personaje es que conoce el riesgo de muerte que puede correr la víctima. ¿Tiene posibilidades de evitarla? También. Él, a título, porque él mismo es el que está creando el riesgo, él puede desistirse del mismo, ¿no? Puede levantar la mano y se desiste del mismo, ¿no? Entonces, ahí podríamos hablar de la acción dolosa. La obligación de conjurar el peligro, eso ya le compete al tercero. Ese es ya el elemento distintivo entre la acción y la omisión, ¿no? Pero se dan cuenta que en todo esto está el término conocer. Acá no hablamos de que querer, quiso o no quiso, no. Es conocer, señores. ¿Ya? Entonces el dolo se determina con conocimiento. Ahora, si tú quieres ser un finalista y defender a ultranza la voluntad y el querer, entonces simplemente puedes señalar, él conoció que iba a generar la muerte de una persona al emplear este elemento o este instrumento riesgoso en las artes, en las magias oscuras, ¿no? Y él tenía conocimiento, ¿no?
Por lo tanto, si sabe y produce la muerte, entonces se entiende que, o se presume que quiso. Porque nadie en su sano juicio va a hacer algo que no quiera. Si sabes que vas a hacer algo y que ese resultado va a generar algo, significa que lo quieres, ¿no? Entonces, eso es el dolo, tanto en la acción como en la omisión. Y finalmente, para terminar este punto, en el dolo y en el homicidio simple no se requiere ningún motivo o móvil. O sea, para acreditar el dolo no vas a señalar, ah, no, él tuvo el móvil de celos, él tuvo el móvil de venganza, él tuvo el móvil de cólera. No, eso de ahí es irrelevante para el homicidio, ¿no? Para el homicidio simple basta el conocimiento de lo que haces, del verbo rector matar y el resultado que genera eso. Punto. El verbo rector y el resultado. La causa y el resultado. Eso tiene que tener conocimiento el sujeto activo. Ahora, ¿cuándo es relevante los móviles? En el homicidio simple, cualquier móvil no es necesario ni siquiera establecerlo. Pero ¿cuándo tenemos que tener importancia del móvil o del motivo? Cuando el sujeto activo no llega a tener ningún móvil o motivo. Ahí se convierte en asesinato. Es decir, en el homicidio simple, no importa si tienes un móvil, a lo contrario, eso es ventaja para que tú puedas, en cierto modo, se te atribuya el título o te imputen el delito de homicidio simple. Pero si no tuviste ningún móvil, ningún motivo, actuaste por actuar, simplemente apuntas, disparas, porque se te dio la reverenda gana, un día por la mañana y te levantaste supuestamente iluminado o dominado por algún demonio o alguien que te dijo, vas y disparas, ahí no hay motivo, no hay móvil. A esa persona es más peligrosa que la persona que tiene un móvil. Porque el que tiene móvil por lo menos tiene alguna razón, aunque sea injustificada, pero tiene una razón, un motivo. Pero aquel que no tiene un motivo y mata a una persona por matar, entonces se convierte en un asesino. Y ya esta persona ya no entra en el 106, sino entra en el 107, donde hablamos del asesinato. Donde esta persona, al matar a una persona sin motivo, es una persona más peligrosa que aquel que tiene un móvil. Porque por lo menos el que tiene un móvil se va motivado a esto, ¿no? Pero esta persona que no tiene ni un móvil, mata a diestra y siniestra. Y es más peligroso. Porque esta persona en cualquier momento puede disparar a una persona o matarla. Sin razón alguna, sin ninguna justificación que él crea, por lo menos aparente. Entonces, ahí hay importancia de determinar el móvil o el motivo, porque para un asesino, si no hay móvil o motivo, eso es el asesinato. El asesinato en su vertiente o en su extremo de matar a otro con la agravante de matarlo sin motivo o móvil, o sin motivo o con un móvil fútil. Fútil significa un móvil neutro, ninguno. Entonces, aquí recuerden muy bien ese extremo. ¿Para qué sirve el móvil? Solamente para determinar si hubo homicidio. Y si no hubo ningún móvil, es un asesino. Y por lo tanto la pena se incrementa para el sujeto activo. Muy bien. Aquí en el dolo, justamente esto del conocimiento se refleja en el error de tipo. El error de tipo no te dice quiso o no quiso, tuvo error en el querer, tuvo error en la motivación, no. El error de tipo es la ausencia del conocimiento, la ausencia de este elemento importante del dolo, habla el error. El error prácticamente es la contraposición del conocimiento, la contraposición del dolo.
El error es la que dice no hay conocimiento, por lo tanto no hay dolo. En cambio, para que exista dolo tiene que haber conocimiento y por lo tanto no debe haber error. Muy bien, esa es una visión dialéctica entre el dolo y el error de tipo. El error de tipo tiene tres variantes que podríamos analizar acá. El error en persona. El error en persona significa que tú puedas tener que el sujeto activo quiso matar a alguien, pero se confundió, era otra persona. En el gráfico, ¿no? Ve a la dama ahí sentada, creyendo que es su pareja, a quien quiere darle, finalmente quitarle la vida, y resulta que era otra persona, que se asemejaba a su pareja, pero era otra chica, y la mató. ¿Hubo un error en la persona? Sí. ¿A qué título se le va a imputar? Homicidio culposo porque mató a una persona que no quiso matar, y tentativa de homicidio porque no mató a la persona que quiso matar. No, señores. Acá hablamos de conocimiento, olvídense del querer. Punto. Si él conoce, en primer lugar, que el emplear un arma de fuego es el verbo rector matar, por favor, desactiven su micrófono. Por favor, aquel que está activo. Gracias. Ok. Si él conoce que el disparar un arma de fuego es matar, ya hay dolo. Si sabe que al disparar va a generar la muerte de una persona, no importa si la persona es A, B o C, de una persona, hay dolo. Suficientemente ahí hay homicidio simple. Si ya mató a esta persona, ya la disparó, por el hecho de que se haya confundido de que si fue su pareja o no, es irrelevante. Él conocía que el arma iba a matar, sabía que el resultado iba a ser la muerte, porque le está apuntando directamente a la cabeza, ni siquiera le está apuntando a la pierna o un brazo, para decir que tiene el dolo de lesionar y no de matar. Acá tiene el dolo de matar directamente. Entonces, es homicidio simple en agravio de esta señorita. Y respecto a la señora, a su pareja, que quiso él finalmente matar, eso es irrelevante. Como les digo, señores, ahí no hay ni siquiera tentativa. Simplemente él se le imputa homicidio doloso, homicidio simple doloso en agravio de la señorita que está ahí. Punto. No hay más vuelta que dar. O error en el objeto. Esto es un clásico que ya incluso todos ustedes deben haber estudiado en el ciclo pasado, ¿no? El querer disparar o confundir, ¿no? Disparar a un animal en una casa y finalmente matas a un ser humano. Muy bien. Aquí, ¿qué título de imputación se le atribuye si mata a una persona? Homicidio culposo en agravio de la persona, homicidio doloso, o no hay nada. Porque el Señor no supo, no pudo conjurar. Si la persona, en este caso, el sujeto, no tenía ni la posibilidad mínima de conocer que había una persona en este campo abierto, ¿no? En este campo abierto, ¿no? Y de repente una persona que estaba echada al frente, delante del animal, se levanta, así de repente, y cuando él proyecta el disparo, justo cuando se levanta, se pone detrás, o mejor dicho, delante del animal, y muere. Ahí, este sujeto se le va a imputar delito de homicidios doloso o culposo, nada, porque su error es eminentemente invencible, porque él no pudo ni siquiera tener la posibilidad mínima de conocer de que en ese terreno tan amplio, tan limpio, sin ningunos arbustos ni nada, iba a imaginarse por lo menos que una persona iba a estar echada y que se iba a levantar
y iba a impedir con su cuerpo el disparo hacia ese animal, ¿no? Pero hagamos ahora, ¿cuándo habría ya una posibilidad y se convierte ese error de tipo en vencible? Cuando ahí ya hay una posibilidad de conocimiento. Cuando hay posibilidad de conocimiento, el error se vuelve de tipo vencible y por lo tanto se puede convertir en título de imputación culposa, no dolosa, culposa. Cuando, por ejemplo, cuando puede advertir que hay unos zapatos ahí en el suelo y él dice o ve los zapatos están ahí parados, no parados, sino superpuestos de forma perpendicular en el suelo, y él puede por lo menos darse cuenta o prever y decir, sí, puede ser que hay una persona. O puede decir, no, son zapatos que están ahí tirados. Pero un zapato tirado está su planta sobre el suelo. No, de manera perpendicular. Entonces, ahí podríamos hablar de que él tiene la posibilidad de prever, aún en lo más mínimo, de que puede haber una persona ahí. Y pese a eso dispara. Homicidio culposo. ¿Y cuándo ya no hay error? Porque ya hemos hablado del error invencible, del error vencible que trae como consecuencia la imprudencia. Cuando ya no hay error de tipo ni vencible, invencible, no hay nada y hay dolo. En las mismas circunstancias, está disparando y advierte que hay unos zapatos que se están moviendo. ¿No? O por ahí una imagen de un brazo o algo por ahí. Entonces él ya está determinando de manera ya no posible, sino probable, de que hay un ser humano ahí, en el suelo. Y lo que él hace simplemente es, no, yo tengo buena puntería, lo voy a disparar al animal. Y si esa persona se levanta, piña pues, no creo que se levante. Y dispara. Dolo, no hay error de tipo. Absolutamente. Y finalmente, el aberratio ictus, el error en el golpe. Aquí ven a un personaje histórico mexicano que está siendo apuntado con armas de largo alcance de inicio del siglo XX, ¿no? Todos apuntando, pero ninguna a dirección de su cabeza. Uno pasa por el hombro, el otro por el otro hombro, por su costado, ¿no? ¿Esto qué grafica? Que tú quieres atacar a una persona, el sujeto activo quiere disparar a una persona, pero por error en el golpe, por decir, por la falta de de poder manipular bien el arma, ¿no? O porque el mismo arma, por su configuración, está dañada y no hace un buen alcance para cumplir el objetivo, ¿qué habría acá? ¿Homicidio doloso? ¿Tentativa? O que diga, ¿tentativa de homicidio? Lesiones culposas. En el caso que, por ejemplo, una de las balas impacte en el hombro, o que uno de los casos no simplemente impacte en el hombro, pasa la bala por su cuerpo, por el costado de su cabeza, y por el simple hecho de sufrir ese ataque, puede sufrir un daño psicológico. Y ahora los delitos de lesiones o homicidio, en este caso las lesiones culposas, no solamente es el daño físico, sino también el daño psíquico. Y un daño psíquico se te puede producir por el hecho de que te han disparado y no te ha atacado, no te ha tocado el cuerpo, pero te ha generado una conmoción grave, ¿no? Entonces, ahí habría lesiones dolosas, porque claro, te dispararon, pues, y le hicieron daño, psicológico o físico, si le rozó, o tentativa de homicidio. Homicidio doloso no puede haber, porque para que exista homicidio doloso consumado, tendría que haber muerte, no lo hay. Lo que podría haber es tentativa de homicidio doloso, tentativa de homicidio doloso, o lesiones culposas. Aquí, simplemente como ya hemos hablado en el primer punto, el hecho de apuntar con un arma de fuego a una persona directamente a la cabeza, ¿qué te implica?
conoces de la eficacia de esa arma que puede matar a alguien y sabes que el resultado va a ser la muerte de una persona porque le estás apuntando en la cabeza, no le estás apuntando en otra parte del cuerpo. Entonces, aquí hablamos de homicidio, no de lesiones. Homicidio doloso. ¿Consumado? No, porque no se llegó a dar una muerte a esta persona, pero sí homicidio, ¿qué diga? Tentativa de homicidio doloso. Muy bien, señores. Ahora sí vamos a hablar sobre el tema que ustedes habrán revisado. No era que lean todos los libros, porque el libro son, ¿no? Abarcan varios temitas, pero me encantaría, y imagino que habrán leído o revisado respecto a la competencia de la víctima, que lo analiza Günther Jacobs en su libro que les he mandado, igual Klaus Roxin. Entonces, antes de llegar a eso, primero vamos a hablar de los otros niveles de imputación de comportamiento, ¿no? En la imputación objetiva hay dos tipos de imputación: el comportamiento y el resultado. La acción y el resultado, ¿no? Aunque en realidad el concepto de acción engloba tanto el comportamiento como el resultado. Eso es claro, ¿no? Lo que hace la imputación objetiva es separar estos dos elementos de la acción y establecer cuándo hay imputación de tu comportamiento, cuándo es atribuible penalmente y cuándo el resultado también es atribuible penalmente. En la imputación de comportamiento hablamos por ejemplo, que para que exista la imputación de comportamiento tienes que haber creado un riesgo o haber aumentado un riesgo. Pero si ese riesgo es permitido, cuando tú la creas, por ejemplo, no hay imputación al comportamiento, ¿no? Por ejemplo, un caso de riesgo permitido del uso del arma de fuego es, por ejemplo, en el caso de lo que hemos mencionado de este sujeto que se va de casa, ¿no? Él está autorizado para utilizar esta arma que es letal, no solo para los animales, sino también para un ser humano. Él está en nivel de riesgo permitido hasta ese momento, porque si él utiliza adecuadamente el arma de fuego, direcciona su arma al animal y también entiende que lo que va a realizar no va a proyectar o va a resultar la muerte de una persona, sino de ese animal, entonces él está en su riesgo permitido. Cuando él ya se convierte en imputación al comportamiento, cuando ya se le puede atribuir, cuando ese riesgo permitido la aumenta, ya fuera de los límites permitidos. Y la aumenta cuando, por ejemplo, esta persona ya no va en esas condiciones, va en aparente estado de ebriedad, ¿no? Ya tiene ingesta de alguna droga o alcohol, entonces eso ya altera su nivel de capacidad intelectual para poder utilizar adecuadamente el arma y apuntar a su objetivo, que es un animal de caza. Entonces, ahí estamos hablando de que él se salió de ese riesgo y se va a un riesgo ampliado de lo permitido. Se extrapola de ese riesgo permitido y por lo tanto ahí sí su comportamiento es riesgoso. ¿Cuándo crea un riesgo? ¿Cuándo se crea un riesgo ya no permitido? ¿Cuándo se crea ese riesgo no permitido? En el primer caso que vemos, cuando este sujeto está apuntando a la dama que está de espaldas. Ahí estamos hablando de que él crea un riesgo no permitido. ¿Por qué? Porque el hecho de apuntar a una persona directamente hacia el cuerpo implica un riesgo que no es tolerado por la sociedad. Ni siquiera como un chiste o una broma. No, tampoco. Porque esto ya denota un acto grave y peligroso de este sujeto, ¿no? Entonces, aquí ven la diferencia entre un riesgo permitido y un riesgo no permitido, ¿no? Principio de confianza. Eso también en caso de homicidios se ha dado. Hay que ver. ¿Qué implica el principio de confianza? Este principio generalmente más se aplica a aquellas situaciones de delitos de infracción de deber especial,
cuando los sujetos se mueven en un ámbito de, en este caso, ya no de organización, sino de un ámbito institucional en donde cada uno cumple sus roles. Esto, por ejemplo, lo podemos hablar en el caso de los funcionarios públicos, servidores públicos, que cumplen una actividad dentro de una institución, por ejemplo, una municipalidad, y cada quien cumple un rol especial. Pero hay también un caso muy especial y muy interesante en el caso de los delitos de homicidio en el mundo o de la actividad médica. En la actividad médica también hay principio de confianza, en donde en la intervención quirúrgica de una persona, el médico que interviene no es el único que está ahí en esas actividades. Está el médico anestesiólogo, están los enfermeros, los técnicos, el cardiólogo que ha revisado previamente a la persona antes de entrar a la cirugía, y el médico que prácticamente el cirujano que va a realizar. Por favor, desactiven su micro. Voy a tener que silenciarlos. Por favor. Gracias. Ya. Si no, voy a tener que silenciar a todos. Por favor. Gracias. Entonces, en este principio de confianza, por ejemplo, ¿puede darse el homicidio? Claro que sí. ¿Doloso y culposo? Claro que sí. ¿No? Por ejemplo, vamos a hablar del homicidio doloso, que es nuestro tema, homicidio simple. ¿Cómo podría darse y cuándo no aplica el principio de confianza y cuándo no? ¿Cuándo sí y cuándo no? Todos están en intervención quirúrgica, ¿no? Pero antes de que este paciente ingrese a sala, es evaluado por el cardiólogo, quien tiene que evaluar si su corazón se encuentra bien y todo su ritmo cardíaco correctamente. Pero ¿qué pasa? El cardiólogo se confunde y equivoca los resultados. Pero ni siquiera él es el que se equivoca con los resultados, sino es la propia máquina. La máquina que hace este tema de los análisis llega a sus manos, da un resultado equivocado y él considera que está apto. No, la persona sí tiene buen ritmo cardíaco. Ingresa a sala, lo operan, le ponen la anestesia, intervienen los médicos, los técnicos, todo, y la persona muere cuando ingresa el tema de la anestesia. ¿Por qué? Porque como él no tenía buen ritmo cardíaco y al ingresar la anestesia, la morfina que generalmente se utiliza, genera una situación que prácticamente le genera un paro cardíaco y se muere. Los familiares denuncian al médico cirujano, denuncian a los enfermeros, denuncian a los técnicos, a todos, porque ellos han estado en la sala. Lo denuncian a... Ya, ¿quiénes más han visto ahí? Ah, ya, todos ellos. Ya. Al director del hospital también, porque él no supo corregir. No sabe contratar personal. Ya, al médico. Listo. Ya. Llega a la fiscalía. ¿Cuántas personas denunciadas? ¿No? Y el caso se archiva. Y ustedes dirán, uy, ese fiscal es un malo, ha cobrado seguramente, le han pagado, seguramente le han pagado, los médicos le habrán pagado. Señores, no hay delito de ninguno de esas personas, de ninguno. Y los familiares después te dicen, no, pero también nos olvidamos del cardiólogo, el cardiólogo también tiene que entrar. Ha denunciado, lo amplía la denuncia. Se le archiva también al cardiólogo. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos creó o aumentó el riesgo, porque ellos cumplieron de acuerdo a sus funciones. Y bajo el principio de confianza, ellos actuaron en confianza de que los demás cumplían sus funciones. Y todos cumplieron sus funciones. El cardiólogo cumplió sus funciones. Quien no cumplió sus funciones es la máquina que hace el examen. Pero la máquina no la vas a imputar por la responsabilidad, porque esa máquina no es un ser humano. Pero ¿quién es el encargado de corregir o reparar la máquina? Un técnico. ¿Quién es ese técnico?
a ese que no verificó, que no corrigió, que no hizo correctamente bien el trabajo o arreglar esta máquina, él es el responsable. Él. Punto. Si la máquina estuvo bien, pero fue el cardiólogo quien se equivocó en los resultados y le da así el pase para que el paciente ingrese a la sala de cirugía, cuando en realidad esta persona no era apta, pero el cardiólogo dijo, no, está bien en su ritmo, no, está bien, su ritmo cardíaco, va a soportar. Muere. ¿Quién es el responsable? El cardiólogo, señores. Solo el cardiólogo. Punto. Si el cardiólogo hizo bien su trabajo, va a la sala, pero el anestesiólogo, uy, le puso más de lo tolerado para una persona. Le puso unos milímetros, que diga, centilitros de más. ¿Quién es el responsable? El anestesiólogo. Si el anestesiólogo aplicó correctamente, los técnicos y las enfermeras también actuaron correctamente, todo. El médico al intervenir se equivoca y en vez de realizar un corte o una disección a una parte que no estaba comprometida, sino hace un corte a una parte que es riesgosa para la persona, ¿quién es el responsable? Él. A título todos, de dolo o de culpa. Ahí hay que sacar la diferencia. Ahí hay que determinar. Si ese técnico que no reparó lo hizo sin prever, sin tener conocimientos previos, lo hizo de manera prácticamente, fue un iniciado, un novicio en estos servicios técnicos. ¿Lo hizo a dolo o a culpa? ¿O imprudencia? Con imprudencia. ¿O no? A ver, respuestas, señores. Vamos al del técnico nada más. ¿Fue doloso o culposo su conducta? El de no reparar bien esa máquina. ¿Alguien puede participar? ¿Y alguien puede señalar cuándo sería doloso y cuándo sería culposo? Doctor, presente. ¿Sí? Adelante. Adelante, sí. Gracias, doctor, por la palabra. Bien, podría ser desde dos perspectivas, ¿no? Hasta incluso podría ser el director por hacer los contratos. Por un lado podría ser cuando el técnico, cuando sabe que de no recibir una especialización debida, una especialización correspondiente en ese rubro, y que al no tener esa especialización, tal vez por ahí su conocimiento en arreglar ese tipo de máquinas sea un tanto deficiente, y él sabe que puede ser deficiente. Entonces ese hecho de conocer de que va a ser deficiente en ese aspecto y que probablemente esto traiga consecuencias, como el caso que usted nos menciona, basta de ese conocimiento para que pueda, desde mi perspectiva, consumarse como un delito, como un homicidio imprudente, como una imprudencia consciente, perdón. Y también por ahí podría entrar el director, digo, porque él, por contratar a alguien, a sabiendas de que él no tenía esa especialización, y pasar por alto ese requisito, ¿no? Muy bien, Michael. Ibas a tener 3, pero te voy a poner 2 porque fallaste en justo. Estabas yendo muy bien y me dices imprudencia o culpa consciente. A ver, tú has hecho un buen análisis. Cuando una persona sabe que no tiene los conocimientos adecuados, es un
iniciado en estas actividades, en estos menesteres, y sabe que lo que va a corregir o va a arreglar es un aparato vital para Ah, sí, controlar el dolo ritmo eventual. cardíaco de los seres humanos, entonces ahí lo que estamos entendiendo es que esta persona actúa de manera temeraria, o sea, no le importa por ganarse sus cachuelos, no, yo no hay problema, yo mismo soy, yo manejo estas máquinas, son mantequilla, pan comido, y listo. Entonces, Claro, ahí esa conducta temeraria ya implica que él sabe que por su comportamiento va a generar un resultado muerte de manera probable, alta, ¿no? claro, No es que sí. simplemente, entonces ahí estaríamos hablando de dolo, ¿no? De dolo hablaríamos. ¿Cuándo Y ya podríamos trasladarlo a imprudencia? Cuando él ya tiene todos los conocimientos, quiere aplicar esto, pero algo falla. ¿Qué falla? Y ahí no, espero que me conteste mi amigo Yerdon doctor, Fuller, que ha levantado la mano. ay, bueno. Adelante, Yerdon. Buenas noches, doctor. Buenas noches con mis Buenas compañeros. noches. ¿Sí? Efectivamente, el técnico eh, no cometió una imprudencia, porque la imprudencia sería el dejar de hacer algo que tú sabes o lo que debías de hacer. En este caso, el técnico no conocía, simplemente él estaba cumpliendo tal vez un vacío que tenía que cumplir de técnico ahí o alguien tenía que estar sentado allí. En este caso, sería pues, ¿no? Si le imputan algo, sería algo culposo, ¿no, doctor? No. Tendría que ser doloso. ¿Por qué, Cuando tú has iniciado muy bien, el problema es que ahí está el tema de la distinción. Eso es lo que doctor? quiero que ustedes bastante practiquen. Cuando una persona, digamos, sabe que su comportamiento es riesgoso por el hecho de que no conoce muy bien su función, es nuevo, es un tanto iniciado recién en estas actividades, y sabe que para reparar estas máquinas, si no tiene una buena preparación y simplemente se manda, es responsable y puede generar la muerte de una persona. Entonces ahí estamos, ustedes siempre vean de la creación del riesgo, analicen siempre si esta persona no tiene conocimientos de la actividad que realiza, está ahí laborando y pese a eso se pone a manipular ello, sabe que su conducta, su comportamiento va a generar un grave riesgo a la vida de las personas porque esta máquina va a fallar y puede generar algún resultado lesivo. Entonces ahí hablamos de dolo. Pero si él, por ejemplo, actúa como tú muy bien dijiste al inicio, actúa porque sabe que sus conocimientos, él es un técnico de años, de 20 años, digamos, de 30 años en el ejercicio, no es nuevo, conoce todos estos procedimientos y él no se aproxima, ni siquiera va a señalar que va a generar algún resultado muerte, porque él se confía de qué? De su conocimiento, de su experticia, de su experiencia. Pero lamentablemente, ahí lo que tú hablas, omite algún deber específico, falló en un tema técnico, ahí se vuelve culposo. Ahí se vuelve culposo. En cambio, el doloso es cuando ese técnico es un nuevo y sabe que no va a manejar bien ese aparato, confía de que normalmente va a realizar esta actividad supuestamente bien, pese a saber que no tiene la capacidad, entonces este señor ya es una persona temeraria. Entonces esta persona está cumpliendo o está haciendo la conducta a título de dolosamente. Pero igual, está muy bien tu planteamiento porque me has dado lo que es el tema de la infracción del deber. Y antes de dar pase a André y a Yadira, para que expliquen también aquí, les digo, Michael ha dicho algo muy importante. ¿Y qué pasa con ese director que contrató a una persona que es un nuevo, un novicio en esta técnica? ¿Sería responsable? Podría ser él. Pero hay que recordar, señores, quien contrata a ese personal no es directamente el director del hospital.
es la comisión que evalúa o la comisión evaluadora. Ese comité o comisión serían los responsables. Digamos, si fueron 3, los 3 serían responsables por haber contratado a una persona que no tiene la capacidad ni la experticia en manejar esas máquinas. Entonces, ellos serían responsables también de homicidio doloso. Claro que sí. ¿Pero por qué conducta? ¿Doloso? No, homicidio, simple, sí. ¿Culposo o doloso? ¿Culposo o doloso? Ahí hay que analizar. Ya hablábamos que el técnico ha cometido a título de dolo. Los que lo contrataron, al permitir que una persona sin capacidad ingrese, ¿estarían cometiendo a título de dolo o de título imprudencia? Ahí tendríamos que analizar si ellos podían tener la capacidad de determinar que era una conducta riesgosa a la vida. Si había una alta probabilidad de riesgo a la vida, es doloso. Pero si no, simplemente culposo. Pero viendo que esa máquina es una máquina especial para un tema de un examen prequirúrgico, hay una alta probabilidad de que es riesgosa para la vida. Entonces, estarían cometiendo a título de dolo. ¿Pero qué serían? ¿Autores o coautores? Coautores. Ellos 3. Autor directo sería el técnico, a título de dolo. Muy bien. Entonces, ese es el principio de confianza. El principio de confianza implica que cada uno maneja un rol en esto. Un rol. Y cada uno de sus roles genera que cada uno confíe de los demás. Pero ese principio de confianza es en el principio de confianza horizontal, cuando cada uno maneja su rango de acuerdo a su especialidad. Pero también hay un principio de confianza vertical, en donde hay un jefe, como dice Michael, un director. Ese director podría llegar a tener alguna responsabilidad si él, por ejemplo, conoce que esa contratación que ha hecho esa comisión está contratando a una persona con falta de capacidades técnicas, porque, por ejemplo, fue denunciado este hecho por la prensa y él tuvo conocimiento de eso y no hizo nada, ¿estaría cometiendo también parte de la comisión del delito? Sí. ¿A título de qué? De dolo.